Un saludo a todos los estudiantes de quinto año. En este video les hablaré un poco sobre lo que es la notación científica. La notación científica es una forma de simplificar o más bien de contraer la escritura de cifras que son muy grandes o cifras que son muy pequeñas. Simplemente es una forma de escribir o de abreviar las cantidades de tal manera que podemos simplificar expresiones o simplemente representar mejor una cantidad en algún caso particular. Por ejemplo, estas dos cantidades podemos representarlas de esta manera. Sin embargo, no es la única representación que podemos darle. Por ejemplo, si manipulamos primero el caso de una cantidad grande, supongamos que numeramos cada posición en donde podríamos colocar la coma decimal. Entonces, tenemos aquí 9 posibilidades. Claro, podríamos también mover hacia la izquierda del 3 la coma decimal y tendríamos números de 0,3, 0,03, pero no es el caso, eso lo explicaré más adelante con las cifras pequeñas. Ahora, en este ejemplo, si dejáramos la coma decimal en la posición 0, entonces nuestro número quedaría tal cual como se observa aquí, el 3.000 millones sin ningún tipo de contracción. Sin embargo, si ubicamos la coma decimal, por ejemplo, en la posición 9, tendremos esta representación, que es la que tuvimos anteriormente. Noten que esta es la forma de escribir la notación científica. El número y por 10 elevado a la cantidad de ceros que hemos eliminado o la cantidad de ceros que hemos contraído. ¿Sí? Entonces, esto solamente pasa si ubicamos la coma decimal en la posición 9. Pero ¿qué ocurre si en vez de la posición 9 eligiéramos otra, por ejemplo, la posición 6? Entonces tenemos esta otra representación, puesto que ahora tenemos el número 3000 con 6 ceros a la derecha. Por tanto, se escribe 3000 por 10 a la 6. Ahora, tenemos algunas aplicaciones, es decir, la notación científica podemos verla expresada no siempre con números de 10 elevado a la n, sino que a veces lo vemos como prefijos, que eso ya lo hemos visto en algunas unidades físicas, así como algunas unidades, por ejemplo, de almacenamiento, como el caso de los bytes. Tenemos el primer ejemplo, que es uno que hemos visto en muchas partes, que en muchos casos de la vida cotidiana, que es, por ejemplo, el prefijo kilo, 1 por 10 a la 3. Lo hemos visto en casos como las unidades de frecuencia, hertz. Por ejemplo, 1000 hertz correspondería a 1 kilohertz. También es el caso, como ya lo mencioné, de las unidades de almacenamiento en la computadora. Por ejemplo, 1 kilobyte sería igual a 1000 bytes. Tenemos el otro prefijo, que es otro que también seguramente hemos visto en muchos casos, que es el mega, 1 por 10 a la 6. Y tenemos otros que habían sido poco vistos antes, pero ahora se ven más que todo en lo que es el almacenamiento digamos, de una computadora. Vemos el prefijo giga, ¿sí? Que se representa con el símbolo G, que es 1 por 10 a la 9, y 1 por 10 a la 12, que sería el tera. Claro, existen otros prefijos, porque existe un prefijo para 1 por 10 a la 15, 1 por 10 a la 18, 1 por 10 a la 24. Ahora bien, si nos regresamos a nuestros casos particulares anteriores, ahora hablemos qué ocurre con las unidades más pequeñas. Tomamos entonces la cifra más pequeña y hacemos algo similar. Enumeramos las posibles posiciones en donde podríamos dejar la coma decimal. Ahora, de una forma similar, o mejor dicho, de la misma forma en la que podemos dejar la coma decimal en la posición 0, tendríamos el número completo tal como está sin ninguna modificación. Esto evidentemente sería un poco incómodo en algunos casos escribirlo, si bien sea por condiciones de tiempo o simplemente por espacio o simplificación de expresiones. Pero ahora, si dejamos la coma decimal y la trasladamos a la posición 8, tendríamos esta representación, que es la representación que teníamos anteriormente. Noten que ahora el exponente es negativo, porque ahora estamos moviendo la coma decimal hacia la derecha. En el caso de las cifras grandes, notamos que la contracción de 0 se hizo moviendo la coma decimal hacia la izquierda. Este es un caso contrario. Ahora veamos una segunda representación. Supongamos que en vez de elegir la posición 8, elegimos la posición 3. Entonces tendríamos esta representación. Notemos que entonces, al mover la coma decimal, tendríamos un 0,00005 por 10 a la menos 3. Significa que para tener el número original necesitaríamos mover 3 posiciones de la coma decimal. Eso es lo que representa la contracción
en notación científica para las cifras pequeñas. Y de igual forma, también tenemos prefijos que se han visto en aplicaciones de las unidades físicas para las cifras más pequeñas. Entonces, por ejemplo, el mili, que es la representación de 1 por 10 a la menos 3, que ya lo hemos visto en algunos casos como el mililitro. Tenemos 1 por 10 a la menos 6, que es el prefijo micro, representado por la letra griega mu. Sí, esto, por ejemplo, lo podemos ver en las unidades que llevan los condensadores, por ejemplo, tantos microfaradios, que son muy comunes en los componentes electrónicos. También tenemos el nano, que es 1 por 10 a la menos 9, representado por la letra N minúscula, que también lo podemos ver en componentes electrónicos. Finalmente tenemos otro prefijo, que es el pico, 1 por 10 a la menos 12. También es muy común verlo en escalas manejadas, digamos, en ingeniería electrónica o en tecnología. Obviamente también existen otros prefijos que son para cantidades mucho más pequeñas, pero son eh, menos vistos que estos cuatro que les estoy expresando aquí. Por ejemplo, también podríamos observar 1 por 10 a la menos 15, 1 por 10 a la menos 18 y 1 por 10 a la menos 24. Pero como ya dije, son prefijos que son poco frecuentes de ver en las aplicaciones que nos corresponden. Hasta aquí ha sido todo lo que sería una introducción a lo que es la notación científica y sus aplicaciones. Muchas gracias a todos.